Más allá de la cuarta dimensión. En nuestra conversación del pasado mes, analizamos la idea de la muerte desde un ángulo de vista más asequible a las oportunidades de esta nueva era. Habitualmente la muerte causa pavor. Es algo misterioso que intriga a las gentes, precisamente, yo creo, debido a las enseñanzas tradicionales acerca de la muerte que han brindado las distintas religiones del mundo, que han situado la muerte en un plano casi diría de aniquilación del yo, en un plan dentro del cual el ser humano quedaba pendiente de unas leyes universales que aparentemente no podía controlar. De acuerdo, no obstante, con la presión de los tiempos, hemos de considerar la muerte como un elemento vital del proceso de vivir o de la vida. Habida cuenta que anteriormente habíamos concebido la muerte como la antítesis o la oposición al nacimiento. Para mí, la muerte y el nacimiento es un círculo sin fin. No sabes dónde empieza el nacimiento, no sabes dónde termina la muerte, o viceversa. Pero desde el ángulo de vista esotérico, la muerte y el nacimiento existen por doquier, son fenómenos principales de la vida. Es decir, que nacer es prepararse para morir y morir es prepararse para nacer. Así que todo problema queda circunscrito al gran axioma hermético: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, igual es el nacimiento que la muerte, igual es la muerte que el nacimiento. Solamente es un efecto de perspectiva. Y es esta perspectiva la que debe tratar de descubrir en su justo valor y significado el hombre inteligente de nuestros días. Espero que tengamos muchas ideas acerca de la muerte, pero empezando de un nuevo punto de vista, desde una perspectiva superior, no contaminada por la hipnosis de la tradición, no contaminada por todo cuanto sabemos acerca de la muerte a través de las creencias religiosas de todos los tiempos. Ustedes saben que el nacimiento es un proceso de absorción de materia a través de las 4 edades, me refiero al ser humano, que lleva por finalidad el cumplimiento kármico de la vida. Todos estamos tratando de descubrir las necesidades psicológicas a través del karma. Yo creo que la nueva psicología estudiará estas cosas como materias principales, yo diría como artículos de fe. Y estamos empezando de nuevo, partimos de cero. Y la idea de la muerte debe ser considerada, pues, como elemento de vida.
hay que desterrar de la conciencia el temor, el miedo, la desconfianza, el sentir de soledad que la muerte causa en nuestro corazón. Estamos tratando entonces de ver las cosas en su justa dimensión y al proceso de absorción de materia que desde el momento de nacimiento hasta la edad madura está trabajando, dotando al individuo de toda clase de vehículos necesarios para su evolución, hasta el momento en que empieza un movimiento natural de restitución de todo cuanto la naturaleza nos entregó en custodio y para que sirviese de manifestación a nuestra alma. Así que analizaremos ante todo lo que dijimos la mes anterior, es decir, que hay un punto de paso que va entre el nacimiento y la muerte, porque el nacimiento proviene del plano astral y la muerte vuelve al plano astral. Y si pudiéramos al ligar estas cosas, veríamos que en el plano mental sucede exactamente lo mismo. Hay una segunda muerte y una tercera muerte, hasta que el individuo penetra en una zona misteriosa que tocaremos de paso, que es el Devachan del ser humano. El tema de hoy tiene como temática principal el misterio del más allá. ¿Qué es el más allá? Si nos atenemos al dictado hermético de ley de analogía, iguales arriba que abajo es iguales abajo que arriba, tenemos que el plano astral, el plano mental y el plano físico están compenetrados, y lo que pasa aquí y arriba pasa lo mismo. Y cuando, por ejemplo, Cristo hablando con Pedro le estaba diciendo: lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desatares en la tierra también será desatado en el cielo. Se estaba refiriendo a esta ley cósmica, esta ley de analogía, que hace que igual sea arriba que abajo, igual sea abajo que arriba. Bien, esto quizás sea muy filosófico, y ustedes quizás querrán algo más práctico, algo más sustancial donde afirmar el intelecto. Hay materias espirituales en las que el intelecto poca cosa puede hacer, solo observar, estar atento. La atención es básica para estos asuntos, en los cuales, metafísicos por excelencia, en los cuales el ser humano queda, por así decirlo, desguarnecido de todos los poderes y facultades psicológicas hasta que adquiridos. Cuando el individuo, por ejemplo, en el proceso de restitución, que está en todos los planos, de dejarlo todo a la naturaleza, implica de dejar no solamente los elementos físicos o moleculares que constituyen su organismo, sino que tiene que dejar sus más queridas ilusiones, sus más hacendados afectos, sus más potentes estímulos de los deseos. Y significa también que tendrá que dejar los pensamientos, porque es una materia inútil desde un punto de vista esotérico. El pensamiento ayuda a conquistar el plano mental inferior, pero a partir de aquí prácticamente no nos sirve. Cuando se desarrolla la intuición, prácticamente desaparece todo el contexto del pensamiento. El pensamiento queda reducido a cero. Y una mente reducida a cero, en este pensar negativo se halla la más elevada forma de pensamiento. Y esto es lo que se consigue a fuerza de nacimientos y a fuerza de muertes. La rueda de samsara, la rueda del karma, a través de las 4 edades del individuo, la que va de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la edad madura, y de la edad madura a la vejez, y a partir de aquí a la muerte. Y es un paso obligado en el cual se están desarrollando los capítulos principales de la vida del hombre. Y ahí que cuando una persona está en el trance de la agonía, cuando prácticamente está restituyendo a la naturaleza su cuerpo físico para que vuelva a la madre tierra, es cuando empieza el proceso de recopilación, el proceso más interesante desde el punto de vista esotérico, porque está creando los ductos de lo que será en la posterior encarnación. Conocemos
de la conciencia solamente los elementos que conoce la ciencia psicológica. Conocemos la mente, conocemos en sus diversos significados las emociones y tratamos de averiguar qué es lo que se puede hacer con todo ese contenido para liberarnos. La liberación es la meta suprema de la vida. Entonces, la liberación empieza por un conocimiento exacto de las reglas de la muerte. El arte de morir o la ciencia de morir debe tener para nosotros una importancia capital, desvaneciendo el temor y cogiendo la muerte como el principio de una nueva vida, más amplia, más profunda, más incluyente. Y ahí se ve el proceso. ¿Por qué se habla de un proceso de recopilación en el momento de la muerte, cuando el alma está embargada por todo cuanto fue, y lo que fue está reproduciéndose y conectándose con la memoria cósmica que está en nuestros tres átomos? El átomo permanente físico que recoge todas las experiencias físicas del hombre a través del tiempo, y el átomo permanente astral que recoge todos los recuerdos de todo aquello que se sintió, de todos los deseos inconsumados, de todos los deseos que hubieran querido consumarse y que no lo fueron por falta de oportunidades. Todo esto está condensado aquí: esperanzas, deseos y temores. Y después el átomo permanente mental, todas las conquistas del conocimiento humano, todo cuanto el hombre adquirió a través del tiempo, está condensado en el átomo permanente mental. Pues bien, el proceso de recopilación, técnicamente descrito, es cuando el alma está memorizando. Son aquellos momentos en que deja el cuerpo, cuando está atravesando este punto fatídico, donde la nave de Caronte se acerca a él para llevarle a la dirección astral. Es cuando el hombre está en unos momentos de silencio que siempre son perturbados por las personas que rodean al moribundo. Ustedes se dan cuenta que cuando hay una persona que está muriéndose, todo el mundo está gimiendo, está allí gritando y haciendo mil cosas que no debería hacer, porque el alma está en aquellos momentos recordando, porque si no recordase, no podría llevarse el átomo permanente todo cuanto fue durante aquella existencia. Todo cuanto fue, lo conseguido, lo adquirido, deja en bronca en el átomo permanente. Y esto va subiendo después y se refugia en el ángel solar, en el yo superior, simbolizados esos tres puntos. De aquí quedan depositados hasta una nueva encarnación. El proceso es idéntico. Cuando el alma llena de recuerdos asciende hacia el yo superior, venciendo la inercia de los planos y pasando por sucesivas cribas o modificaciones de conciencia hasta el Devacán. El Devacán se ha presentado, como ustedes saben, como el cielo, como un lugar de delicias. Tiene su fundamento, porque todos los recuerdos quedan condensados, pero el alma en sí, cuando asciende, tiene que dejar en cada uno de los planos aquello que pertenece al plano. Hay 7 subplanos en cada uno de los planos de la naturaleza. El hombre, en su aspecto físico, ocupa el primer subplano. Tiene que ir ascendiendo mediante el proceso de recopilación todos estos subplanos hasta llegar al plano astral. Y aquí un proceso místico de recopilación astral que hace posible subplano más subplano hasta llegar al lugar donde los ángeles del silencio le cogen y le pueden ayudar en la penetración de ese tamiz que lleva al plano superior de la mente y se refugia en el Devacán. Allí donde solamente pueden entrar las cualidades del alma. Allí donde puede penetrar nada que pertenece a los 3 mundos. Solamente penetran las cualidades. Y estas cualidades son las que configuran el yo. Son lo que es el yo. Y el yo se perpetúa a través de la memoria. Entonces, el átomo permanente físico está aliado con la memoria cósmica de la naturaleza física del Creador, desde el principio de los tiempos. El átomo permanente astral
está liada con el cuerpo astral del Creador desde el principio de los tiempos. Está recopilando constantemente aquello que fue Dios. Y el hombre tiene que demostrarlo. Y cada uno de los átomos permanentes es el depósito de aproximación al gran depósito universal. Las pequeñas memorias de todos los seres humanos, la memoria instintiva de la naturaleza, la memoria de los ángeles, la memoria de todo cuanto está en la naturaleza, constituyen en su totalidad el recuerdo de Dios, el enlace con la memoria cósmica. Por lo tanto, el problema de la recopilación es supremamente importante desde el ángulo esotérico, porque en la recopilación del átomo permanente deben surgir 3 puntos básicos de interés. 3 puntos en el plano físico que tienen una importancia capital como datos para crear el nuevo cuerpo el día de mañana. Nuevamente ocurre con el átomo permanente. El átomo permanente astral debe recoger mediante el proceso de recopilación 3 puntos claves en la vida emocional del alma que hacen posible la estructuración del cuerpo astral en un periodo ulterior. Y, de la misma manera, el átomo permanente mental debe registrar 3 puntos de luz en la conciencia, que sean aquellos que posibilitarán la entrada en un nuevo campo mental, más cualitativo, también dentro de un periodo posterior. Por lo tanto, cuando esotéricamente se nos dice que el 9 es el número del hombre, tengan en cuenta que se refiere exactamente a los 3 periodos de recopilación del átomo permanente físico. 3 que pertenecen al átomo permanente astral y 3 que pertenecen al plano mental en relación con el átomo permanente. Y también se dice que el 9 es el número de iniciación, precisamente porque la purificación de estos 3 puntos en un momento cumbre de la vida del ser humano posibilita la entrada en las grandes iniciaciones de la jerarquía primero y después en las jerarquías solares del universo, hasta que el hombre se convierte en cósmico, que es el arquetipo del ser humano, el hombre cósmico. Bien, han seguido atentamente el proceso. Vean cuán fácil es el proceso en que el alma memoriza todos los puntos claves y se refugia toda su memoria en la conciencia del yo superior envuelto en su cuerpo causal. Pero dense cuenta que los átomos permanentes y por lo tanto la estructura de todos los cuerpos pertenecen al ser espiritual por excelencia, al espíritu, como decía Pablo de Tarso. El espíritu, el alma y el cuerpo son los 3 espacios vitales en donde el ser humano realiza su expansión psicológica y su evolución. Entonces, al descender esta línea que se llama el sutrama esotéricamente, a partir del espíritu penetra en el átomo permanente físico. El aspecto buddhi, el aspecto morto universal, a través del átomo permanente se convierte en el yo astral, en el cuerpo psíquico de emociones. Y Atma, o Manas, se convierte a través también del cuerpo causal y del yo superior en la mente humana tal como la conocemos. Tenemos entonces un proceso de recopilación y un refugio de los átomos en el yo superior a la espera de una nueva oportunidad de manifestación. Tenemos también un yo superior invariable, puesto que es el mecanismo superior de la conciencia que está más allá de la vida y de la muerte. Es, para aquellos que hayan leído Bhagavad Gita, es Krishna. Siendo Arjuna, esta parte que reencarna, observada desde arriba por la fuerza invicta de Krishna, el yo superior. Más allá de esto, está más allá también de nuestras concepciones humanas. Pero sabemos que si ascendemos rectamente por esta vía de los átomos permanentes, siendo conscientes de la memorización cósmica que debe producirse en el momento de la muerte, y que para este momento ya nos vamos preparando con la atención que depositamos en las cosas vitales de la existencia,
Llegará un momento en que todo esto desaparecerá. Solamente quedará un espacio vital, el espíritu de un cuerpo de manifestación. Se manifestará el alma sin necesidad de nada más que su propio espíritu vital. El alma prácticamente se habrá liberado, y a esto se llama liberación. Cuando se refiere el esoterismo de todos los tiempos a la liberación, se refiere a aquel momento cumbre en que el hombre ha liberado los átomos permanentes de la capacidad de recordar. Todo está resuelto. El ser superior, el logos, penetra en el gran pralaya. El hombre penetra en el Devacán. ¿Qué es el Devacán? Todo cuanto el hombre quiso alcanzarte en la vida. Todo aquello que queriendo alcanzarlo no lo pudo realizar. Todo aquello que el hombre deseó ardientemente sin poder conquistarlo, constituyen las pruebas decisivas en el Devacán. Allí está la potencialidad máxima del individuo. El individuo se revela tal cual es, tal como piensa, si le reproducen las cosas. Está libre de karma, porque bien se cuenta ustedes que a medida que el alma encarnada va subiendo hacia arriba, atraviesa la nave de Caronte, o Caronte con su barco lo lleva del plano físico al plano astral, que ha dado motivo a la tradición de que es un demonio que lleva a un individuo del plano físico al plano astral. Lo cual no es verdad, es solamente un símbolo de que hay unas individualidades psíquicas, psicológicas, o como ustedes quieran, el nombre que quieran, especializadas en ayudar a los seres que mueren. No estamos nunca faltos de ayuda en el momento de la muerte. No solo los familiares que nos vienen a ver, a recibir, sino las fuerzas máximas a las cuales se refirió Madame Blavatsky cuando hablaba de los protectores invisibles. Son aquellos protectores que a partir del momento de la muerte te están ayudando a surgir a la nueva vida. Bien, se reproduce esto al llegar al segundo subplano del plano astral, en el cual existe otra recopilación, que es lo que recoge la toma permanente, está refugiada aquí. Entonces, los ángeles del silencio, una reproducción superior de la nave de Caronte, ayuda al ser humano a atravesar el punto que va del plano astral al plano mental. Y aquí empieza para el alma la gran aventura de la conciencia, porque por primera vez empieza a reconocerse como es, tal como es, y en contacto con el yo superior, si existe la suficiente elevación espiritual, o cuando menos con algunos de sus aspectos y atributos en cualquier tipo de alma, incluso el alma de un salvaje, sin ningún afán peyorativo. Estoy buscando el sistema de la evolución, hasta llegar a un momento en que el hombre penetra en el Devacán. Todo cuanto piensa lo tiene en realidad. Todos los deseos están consumados, y como que entrar solamente cualidades en el Devacán, solamente cualidades revela el alma, que es lo que realmente quiso en un mundo espiritual reconocido para poder conquistarlo. Bien, cuando llegamos al yo superior, cuando hemos ya recopilado toda la experiencia en el Devacán, llega el momento en que el deseo es consumado, los pensamientos desaparecen y el alma entra en el trance, digamos, de un sopor profundo, en un sueño profundo que es la antesala de un nuevo nacimiento. ¿Cuánto dura el Devacán? Depende de lo que la persona haya vivido en el cuerpo físico. Cuanto más extensa es este círculo, más tiempo está en el Devacán. Cuanto más se ha vivido, más deseos ha tenido el individuo, más tiene que consumar, más tiene que aprender. Las personas que prácticamente viven poco, tienen poco Devacán, no porque el Devacán sea algo que se les sea negado, sino porque no tienen mucho que consumar en el Devacán. Simplemente están cierto tiempo en el plano astral y después reencarnan cíclicamente. Y la reencarnación, que es a donde vamos, pasarán por aquí. Una vez del plano mental, del Devacán, vienen los ángeles silencios y en un proceso distinto, no contrario, distinto, cogen el alma y la vuelven a colocar en la rueda esta de nacimiento y muerte que lleva la manifestación. Vuelve a penetrar en este plano y hace así y vuelve a nacer.
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero que todo, el alma, el gran pescador, lanza el anzuelo, lanza un átomo permanente al plano físico. Y mediante un mantra específico del alma, este átomo empieza a vibrar. Y al vibrar, atrae por condensación del éter todos aquellos elementos moleculares del plano físico que le sirven para crear un cuerpo de manifestación. Y el hombre va creando progresivamente su cuerpo. Ustedes saben el misterio que está en el átomo permanente, porque es precisamente el átomo permanente el que vence la gran lucha, la lucha titánica de los gérmenes masculinos para penetrar en el óvulo femenino. Uno es el que debe vencer. El que vence es el que lleva el átomo permanente. Los ángeles han depositado el átomo permanente en aquel que tiene que vencer, el más capacitado. Aquel vence y se produce el misterio de la concepción. A partir de aquí, la concepción, como que místicamente a través del sutrama, el espíritu está dando vida al cuerpo, aquel átomo empieza a latir. Desde latir, el sístoles y el diástoles del corazón del sol empieza a agitar todos los éteres y están creando alrededor del átomo permanente todo el cuerpo molecular preciso para crear el organismo kármico que precisa que el alma. Lo mismo ocurre con el átomo permanente astral. Lo mismo ocurre con el átomo permanente mental. Están imbuidos por la fuerza de Atma, Buddhi, Manas, el amor universal, la mente universal y el cuerpo universal. Entonces llega el momento de la salida al plano de la sociedad de un ser humano tal como lo reconocemos, cada cual con sus cualidades, con sus defectos, con sus virtudes, con sus tradiciones, con todo cuanto todo este individuo, que no es más ni menos que el producto de las vidas registradas como recuerdos en los átomos permanentes. Y al llegar aquí, todo el proceso que podamos explicar son relaciones que tienen que ver con la manifestación monádica, con la manifestación espiritual y con la manifestación física. Lo que decía Pablo de Tarso, el hombre es un compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir, es un compuesto de espíritu, de individualidad y personalidad. Es lo mismo, pero en todo caso, todos cuantos estamos aquí, ahí está la gracia, hemos vivido, hemos nacido y hemos muerto muchísimas veces. Por lo tanto, hay que recordar, hay que empezar a memorizar para cuando estemos en este momento crucial en el cual la mente tiene que rememorar todo su contenido para crear el campo de expresión de su conciencia posterior, debe empezar a activarlo ahora. De ahí que Platón a sus discípulos les enseñaba el arte de la recopilación. Tienes que recordar todo cuanto hagas cada día. No lo hacía por un simple recreo de la mente, sino que lo hacía precisamente porque el individuo, recordando los actos que hace cada día, le es más fácil en el momento de la recopilación final darse cuenta exacta de su situación. En realidad está preparando la recopilación del fenómeno del recuerdo después de la muerte, lo que llamamos fenómeno post-mortem. A pasar de aquí, el individuo se siente desalentado, no sabe qué camino tomar. Y dense cuenta que desde el momento en que el alma deja el cuerpo, entra en un campo de situaciones completamente distinto a todo cuanto conoce, y que por lo tanto hay un desacierto, hay un desconcierto total. Por cuanto piensa está como que no tiene el peso del cuerpo, viaja a una velocidad de vértigo y va de un lado a otro sin darse cuenta. De ahí que hay que ayudar a los difuntos, los que llamamos difuntos, que están viviendo más intensamente con nosotros. Hay que estar atentos a su problema, porque es una problemática, porque se encuentran como los astronautas. Tienen que empezar a caminar. ¿Ustedes han visto lo aparatoso que es ver un hombre en la luna, que no sabe cómo moverse? Pues mucho más difícil es el campo astral, por cuanto un pensamiento te lleva donde piensas, un pensamiento y otro te lleva donde está él. Si no tienes un control, ¿qué pasará entonces? Hay que buscar estos puntos de interés, porque si no es práctico lo que decimos, no tiene importancia capital. Y para mí el esoterismo
es la ciencia más práctica que existe, porque encuentra una explicación correcta a todas las cosas. Si la mente hurga en lo desconocido, si no tiene temor a lo desconocido, si llama al misterio y quiere revelar los secretos de los misterios que existen en el corazón de cada cosa y de cada ser viviente. Bien, me parece que la idea, tal como la quería desarrollar, en síntesis es esta. Prefiero que sean ustedes los que, con sus preguntas, permitan ampliar este comentario. Cuenta que ha dejado su materia. El vivo. Exacto, el vivo. Entonces esto que se hace de dejarlo en un depósito y los dejan un día o dos sin enterrar, ¿esto qué impresión debe causar a ver si me Ninguno, al contrario. Yo abogaría porque cuando la persona fallece, deja el cuerpo y su yo desaparece del plano de la existencia física, que se dejara en paz. ¿Por qué? Por lo que digo, porque está sujeto a un proceso, no está pendiente de su cuerpo, está pendiente de recopilar, porque es una ley de la naturaleza. ¿Cómo si no tendría para el día de mañana la potencialidad de todo cuanto constituye su experiencia, si no fuese mediante la recopilación? La recopilación es esotéricamente el punto clave de la vida. Y todos deberíamos recopilar, todos deberíamos morir un poquito cada día, pero conscientemente, es decir, en el proceso de restitución, restituyendo algo constantemente a la vida, es decir, restituyendo algo completo a la vida, porque la vida tiene necesidad de la conciencia si no puede manifestarse. Y el espíritu, por lo que sea, si no tuviese todo este conglomerado de cosas, no se podría manifestar. ¿De qué sirve un Dios si no puede manifestarse? O, dicho de otra manera, si tenemos la felicidad y no somos conscientes de ella, ¿para qué queremos la felicidad? ¿Se dan cuenta? El misterio de la felicidad es la manifestación. Es como si Dios se contemplase en un espejo. Es como si nosotros nos contemplásemos, y aquí lo hacemos en un espejo. Damos cuenta de quién somos. ¿Qué pasaría si no hubiese un espejo? No sabemos quién somos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando escuchamos nuestra voz por magnetofón? Parece que sea una persona distinta, porque no conocemos la parte oculta de nuestra vida. Otra persona nos conoce mejor en cierto punto en ese aspecto que nosotros mismos. Pero en el proceso de recopilación, la persona se va autorreconociendo. No es solamente reconocerse. Yo reconozco que estoy hablando con ustedes, que al propio tiempo me doy cuenta que ustedes me reconocen a mí y hay una mutua reconciliación. Por lo tanto, hay autoconciencia en ustedes y hay autoconciencia en mí también. Y ese es el proceso máximo, que sería un proceso casi virtual de recopilación también. Cuando llega el momento de la muerte, ya no tiene necesidad casi de pasar ni por las ramas, por el mercado, No, tienen que pasar porque no se puede negar, porque están en un proceso rápido. Pero advierto de una singularidad sobre esto de la recopilación. La persona cuando recopila se está adhiriendo a aquello. Y lo que se recomienda esotéricamente es que la persona contemple el proceso aparte de sí mismo. Cuando vemos una película, caemos en el error de identificarnos con los personajes. Y no gozamos íntegramente porque nos identificamos. Cuando hay dolor, nos identificamos con el dolor. No podemos curar a nadie estando identificados con el dolor. Pues bien, pasa lo mismo cuando el pensamiento, la mente entrenada, nos lleva a considerar los actos que hemos hecho durante la vigilia. Hay que mirar de la distancia como si perteneciesen a otra persona, porque si no estamos identificados. Una persona a quien le aconsejé esto mismo me dijo en cierta ocasión que no lo podía hacer porque un día había mordido un perro
Y cuando en el proceso de recopilación había estado pensando en perros, había sentido el mordisco del perro en su mano, entonces estaba identificada, no estaba observando, estaba identificando, sino que no es lo mismo. Por lo tanto, la recopilación la puede todo el mundo utilizar ahora mismo, pero teniendo en cuenta que es muy difícil. Aparentemente es fácil. Es difícil porque nos referimos, nos identificamos, vivimos aquello. Y no se trata de observarlo. Y aquí tenemos un fenómeno de recuerdo. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez, como muchas veces me lo he preguntado yo, dónde está el asiento de los recuerdos? ¿Por qué el individuo puede recordar un hecho? Ahí lo tienen ustedes. Si nos estuviese registrado en una parte remota del ser, no pudimos recordar. No podemos perpetuar nuestra conciencia psicológica a través del tiempo. Seríamos algo, no alguien. ¿Se dan cuenta? Pues bien, el fenómeno de autoconciencia es esto. Que nos demos cuenta de nosotros mismos y al propio tiempo seamos conscientes de los demás. Lo cual no ocurre. O bien, somos conscientes de nosotros mismos por un tremendo egoísmo hacia los demás, o bien, somos conscientes de los demás prescindiendo de nosotros mismos, lo cual es adaptación. Una adaptación ciega, porque nos adherimos, nos identificamos, y automáticamente, cuando el individuo se identifica, automáticamente, deja de pensar, deja de ser, el yo ha prácticamente desaparecido. Y hay que mantenerte el yo por todos los medios posibles, porque el yo es la garantía de la liberación. Si no estamos atentos al yo, con todas sus reacciones psicológicas, con todas sus ilusiones, sus esperanzas, incluso sus temores, pero siendo siempre nosotros, siendo activos en este pensamiento autoconsciente, llegará un momento que sin darnos cuenta estamos recopilando, estamos recordando constantemente. No habrá necesidad de arrepentirnos, porque el arrepentimiento, ¿de qué sirve? Es la acción. Una vez un acto se ha hecho en bien o en mal, ya está hecho. Como decía otro día, no podemos dejar la palabra a merced del viento. Hay que ser conscientes de todos y cada uno de los actos. El pensar, el sentir, el actuar, la palabra, hablar y escrita. Una vez se ha vertido, allí queda para siempre. ¿Verdad? Se trata de esto, simplemente. Bueno, yo casi una pregunta que la Gloria quiere que te la hagas. ¿Sí? Se trata que si cuando viene una vida como consecuencia de algo anterior, cuando deja este cuerpo y luego recopila todo el pasado de esta época, de esta existencia, no llega ningún momento en el que pueda recordar, o hay algún motivo para que pueda recordar la síntesis de las otras vidas anteriores. Puede, pero resulta que cuando la naturaleza pone un velo, para algo será, ¿verdad? Hay muchas personas que por alguna práctica ignota o maravillosa de yoga pueden recordar el pasado. Me pregunto de qué le sirve. Si la persona está atenta al presente, está recordando el pasado. Lo que no estamos nunca recordando. Estamos siempre yendo al amparo de la tradición. Cuando llega la persona a estar libre de esto, tiene una memoria cósmica. Mientras tenga necesidad de los átomos permanentes, cuando tenga virtualmente necesidad de manifestación, tendrá que recordar constantemente, porque el recuerdo es la base de la nueva vida, es la base del renacimiento, es la base de la encarnación, es la base del karma. Y yo creo que existe un karma colectivo entre nosotros, que nos unifica aquí mes tras mes. Por lo tanto, hay algo en nosotros que viene del pasado quizá, y que nos junta en este momento del tiempo. ¿Quién ha creado esa circunstancia? La similaritud de recuerdos, la similitud de circunstancias, la identidad de principios, la comprensión de ciertas leyes y el propósito de realizarlas. Esto es exactamente lo que ocurre, es un fenómeno colectivo de conciencia. Estamos aquí por una situación definida, y esa situación definida está marcada precisamente por estas leyes. No hay edad para esto, se trata de comprensión. Cuando comprendemos exactamente y virtualmente este proceso, empieza para nosotros el proceso de la liberación, no antes.
¿Es posible reencarnar en varios cuerpos físicos? Si es posible, en el sentido del yo soy yo, se pierde la noción de individualidad o se pierde la noción de colectividad. Si no es posible, entonces, ¿por qué nace más gente que muere? Bueno, aparentemente nace más gente que muere, pero es que resulta que aquí, cuando vamos al plano astral, hablamos de un mundo ignorado. Está en una cuarta dimensión, por así decirlo. ¿Y qué conocemos de la cuarta dimensión? Solamente sistemas analíticos. Pero conocemos realmente lo que vive en el plano astral o lo que está viviendo en el plano etérico. No podemos calcular el número si entra más o entra menos. Hay una compensación vital que desconocemos, pero existe un equilibrio de la naturaleza. Yo digo que ningún logos, vamos a hablar familiarmente de los logos porque es la única manera de comprenderlos, que ellos también tienen necesidad de memorizar. Esta memorización, si la situáramos en un plano psicológico humano, quizás fuésemos nosotros. Cada uno de los recuerdos del hombre forma parte de la memoria cósmica, entonces somos parte de la memoria de ellos. Y cada uno de nosotros lleva una parte de su memoria. Una memoria que está en el plano físico, más o menos, otra está en el plano astral y otra en el plano mental, sin contar que otros planos que desconocemos y que por tanto os mencionamos. Existe el plano búdico, el plano átmico, monádico y el ádico. ¿Pero para qué? Si nuestro campo de batalla, el Kurukshetra, por así decirlo, está aquí. Y si no sabemos lo que hay aquí, ¿cómo vamos a ir al plano átmico o al plano búdico? ¿Y cómo podemos hablar, por ejemplo, del estado de Samadhi? ¿O cómo podemos hablar de la paz universal? Estamos teorizando constantemente. Vamos a empezar con el principio. Lo interesante es que nos demos cuenta que los señores del karma, a los cuales aludimos en la conversación anterior, están relacionados con las edades del hombre. Si la edad es muy rápida, solamente actúa un señor del karma, el caso de los niños que mueren jóvenes. Por todo esto, es una cosa que está establecida según leyes y principios de la naturaleza cósmica, más allá del concepto intelectual, más allá del análisis de la mente, más allá de las emociones humanas. Por lo tanto, todo cuanto sea el plano astral, si desconocemos totalmente el plano físico, ¿qué conocemos del plano físico? Lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. ¿Y qué pasa al llegar al etérico? ¿Qué sabemos del plano etérico? ¿Qué son estos? Sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. ¿Qué conocemos del plano atómico? Su plano atómico no conocemos prácticamente nada. Es la materia radiante mediante el cual se crean las auras etéricas de los señores que están viviendo más allá de la vida humana. Los iniciados, los maestros de compasión y de sabiduría, incluido el Señor del mundo, que no puede manifestarse más que con materia desde su plano. Y bien, a través de la evolución, a medida que se desgasta nuestra memoria, a través del tiempo se desgasta la memoria, llega un momento en que el átomo permanente físico está blanco, puro, rutilante. Ha descargado sus 7 espirillas, es decir, sus 7 sentidos capitales. Automáticamente se refugia en el átomo permanente astral, en el cual, por este mismo proceso, llega una purificación total. Y el plano mental, y entonces, cuando esto ha desaparecido, ¿para qué tiene que vivir esto? Si no hay necesidad de recuerdos, es la memoria cósmica en un individuo, o la conciencia cósmica, como ustedes quieran. Entonces, lo que hay que hacer, solamente nuestro trabajo es este: tratar, primero que todo, recopilar íntegramente todos nuestros recuerdos. Es decir, siendo íntegros en el pensar, en el sentir, en el actuar. Dense cuenta de algo. Porque es interesante la atención en los actos. Porque cuando el observador y la cosa observada son la misma cosa, ha desaparecido el recuerdo. No hay karma, ¿verdad? Solamente existe karma en el recuerdo. Cuando ustedes están en un estado de placidez, en paz consigo mismos, verán cómo no tienen pensamiento, están viviendo como en otra vida. Entonces no crean sentido y memorización. Y cuando les hablaba entonces de que hay que morir un poco cada día, les estaba advirtiendo de la necesidad de que cada día tuviésemos menos carga específica o menos gravedad en cada uno de los vehículos relacionados con el átomo permanente. Es decir, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental.
Porque al pasar aquí, Caronte realizó el trabajo en 3 días y no durante 3 siglos, como es el caso a veces. Porque hay personas que, como quieren pasar este punto crucial, con todo cuanto han conseguido en sus vidas, no pueden pasar. De ahí viene que es más difícil que penetre un rico en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Se refiere a este punto crucial de Cristo. ¿Por qué? Porque es difícil que la persona con todas sus posesiones, ¿y qué es una posesión? No simplemente una cuenta en el banco, no es tener un coche, no tener una casa. Es la multiplicidad de pensamientos, la multiplicidad de deseos, el sentido competitivo de valores psicológicos que rigen nuestro. Sí. Si el alma ha pasado este punto, no importa lo que pase abajo. Lo que hagan con sus órganos es cuestión de la ciencia de los hombres. Pero hay un problema aquí, que los órganos de este individuo están capacitados para cierto tipo de vibraciones psicológicas, que no se adaptarán al complejo psicológico de la persona que trasplanta un cierto órgano. No puede existir una identificación de ciertos órganos a ciertas personas si no hay una identidad espiritual, una identidad astral y una identidad física. Dense cuenta del problema. Bien, ustedes solamente con el tiempo se verán que no basta que la persona esté sana para transportar un órgano a otro cuerpo, sino que será necesario un campo de afinidades o un campo magnético muy parecido al de la persona fallecida. De no ser así, habrá un fracaso constante. Y esto es una de las cosas de la ciencia. La ciencia, en vez de transportar órganos de un sitio a otro, sería mejor que viese el alcance de la verdadera medicina, que tratase de curar de una manera normal, corriente. Y hablábamos de la curación de enfermedades en nuestra conversación anterior. Por lo tanto, yo digo que si estamos atentos al proceso de la vida, muchos de estos pequeños problemas mentales que causa la conclusión científica en los momentos actuales desaparecerán. Será claramente una situación, ya sea psicológica o médica, o ya sea psíquica o psicológica. Llegará un momento en que la persona se dará cuenta realmente de que aquello no le conviene, no le compete, y cuál será la orientación del verdadero camino. Hay que enseñar a los niños estas cosas, en vez de enseñarles el complicado mundo de la historia que cada cual escribe a su manera. ¿Sí se dan cuenta? Cada régimen tiene su propio tipo de historia, y lo alega la humanidad, y la humanidad está estudiando la historia que hicieron los hombres, no una historia que se refleje o sea un reflejo de los hechos tal como ocurrieron. Hay mucho que hacer antes de entrar en este camino que va a la cuarta dimensión. Y no obstante, estamos viviendo constantemente la cuarta dimensión. Solamente que somos conscientes de la cuarta dimensión, pero no autoconscientes. Registramos hechos, pero no nos damos cuenta cuál es el mecanismo que registra estos hechos. Nuestra mente no está capacitada todavía para entrar en este campo suntuoso de posibilidades en cada uno de los subplanos del plano astral, para que se pongan en contacto directo con los ángeles del silencio antes de llegar a este punto fatídico, a esta gran criba del alma, ese tamiz que separa un plano de otro y que impide que las personas por jerarquía no les corresponde pasar un plano, no puedan pasar. Hay un campo magnético que separa unas personas de otras. Ahí está el grupo de afinidades. Estamos aquí por grupo de afinidades. ¿Verdad que se encuentra mejor aquí que en otra parte donde hay más densidad? Bien, la densidad es esto, son subplanos. Estamos aquí seguramente en alguno de esos subplanos, ¿sabes? Y buscamos ya el plano superior nuevamente. Hay que aprovechar este momento, pues.
conectarme con la gente para intentar que traigan este cambio. No sé si esto corresponde exactamente esto a lo que empezó antes sobre el criterio de identificarse, porque conozco muchas otras en las cuales yo no los jóvenes de peligro precisamente de identificarse con el mundo, y entonces ya se dice cuando van a pagar en la pieza, que también no puedo contar con las películas, Exacto, que Salomón dice un poco más, porque nos había hablado de la afinidad del discípulo con su maestro. Cuando hablamos esotéricamente del contacto de un discípulo con su maestro, estamos hablando de algo más que un simple problema de afinidad. Y estamos hablando de un problema de jerarquía espiritual. Y un verdadero maestro no acoge a la generalidad de las personas, sino que los elige. Ve la luz en la cabeza, como esotéricamente se dice. Dice, este sea mi discípulo, puede serlo, está capacitado. No cogerá toda una masa de personas, como ocurre frecuentemente. Sobre todo cuando es un maestro de yoga que coge toda generalidad y cada cual imparte el mismo principio o disciplina yógica. ¿Y qué ocurre? Que algunos lo aprovechará, pero la inmensa mayoría no corresponden a aquel tipo de... Por lo tanto, un maestro de yoga, cualquier tipo de gurú, si no es iniciado, fracasará. Y tiene una gran responsabilidad por las leyes de la naturaleza, porque está alterando el mecanismo de los átomos permanentes, está introduciendo recuerdos que no le corresponden, y la necesidad de que conozcamos el temperamento psicológico, que conozcamos el tipo de rayo, que conozcamos el temperamento a través de las glándulas endocrinas de la persona, que conozcamos toda su vivencia interior y exterior. ¿Y quién sino el maestro iniciado puede hacer estas cosas? ¿Bien? No, es que mi pregunta ahora está un poco desfasada de las últimas cosas, pero es que hablamos de la densidad de poblaciones, por ejemplo, que suponemos que la naturaleza tiene su equilibrio y que tenemos que pensar en que no nacen más que mueren, porque hay millones, miles y miles de kilómetros cuadrados que no hay ni una persona. Además son las capitales, son las que se llenan. Y luego, que hace solamente 35 años escasos, o ya no tantos, que han muerto más de 40 millones de personas. En esta última guerra, y las que van muriendo entre cataclismos y terremotos. No, solamente una cosa, cuando el ser humano esté un poco más civilizado, en líneas generales más íntegro, seguramente que no tendrán que morir tantos, pero es que nacerán solo los hijos deseados. Y entonces habrá el equilibrio también en la naturaleza, porque ahora mueren muchos, pero nacen muchos. ¿Por qué? Porque no son deseados, pero cuando el ser esté más integrado en todos sus conceptos, entonces nacerán solo los hijos deseados, y quizá no habrán tantos cataclismos ni habrán tantas guerras. O sea que yo creo que desde todos los planos habrá una nivelación en la naturaleza, como ahora lo hay, aunque sea de manera desgraciada. Yo no creo que haya aumentado la población en conjunto. Si la naturaleza se dejase a su libre albedrío, o de la propia naturaleza, no habría necesidad de regular las especies como intenta hacer el hombre, porque el promotor del desequilibrio de la naturaleza es el ser humano, por un hecho principal de que el ser humano ocupa en los reinos de la naturaleza el cuarto lugar. Primero es el mineral, y después el vegetal, viene el animal, y después el reino humano, y después viene el celestial y el superhumano. Son 7 reinos que hay que desarrollar, como 7 virtudes capitales, ¿verdad? Entonces, todo el proceso viene estructurado de acuerdo con ciertas normas y principios naturales. Y el individuo debe tratar de regular su propia vida, porque si regula inteligentemente su propia vida, está regulando de una manera inconsciente, si podemos decirlo así, todo cuanto le está rodeando. Hay personas que aman las plantas. Una planta cuidado con amor no es lo mismo que una planta que se deje al azar. Hay en todo una comunicación entre el hombre y los reinos subhumanos, como hay también una relación de simpatía inmensa entre los seres avanzados del cuarto reino con las unidades de conciencia del quinto reino, aquel que técnicamente se denomina la jerarquía espiritual o la jerarquía de almas liberadas. Es lógico,
Si hay 7 reinos, hay 7 planos, hay 7 reinos, hay 7 colores, hay 7 virtudes, hay 7 vicios capitales y todas estas cosas. Por lo tanto, si hay el número de la naturaleza del 7, pues también hay que contar que el ser humano que ocupa el cuarto es el que tiene que llevar adelante el proceso vital de la existencia. Y más adelante, cuando tengamos la mente más capacitada y el corazón sea más abundante, que tenga más amor por los demás, cuando entremos en un momento místico de la iniciación, nos daremos cuenta de la importancia que tiene esta cosa, el corazón en nuestra vida. Nos daremos cuenta realmente de cuán poco hemos utilizado el corazón durante el tiempo que hemos vivido. Solamente la mente competitiva ha trabajado, el corazón ausente. Yo digo que siendo el corazón dentro del plano del cuerpo, en el que ocupa el centro, también hay que aplicar sobre el corazón la máxima atención y la máxima importancia. Porque es una manera de decir que cuando el chakra cardíaco de la humanidad esté trabajando a un pleno rendimiento, los demás reinos de la naturaleza están equilibrados, lo cual no ocurre actualmente. Muchas de las plagas que existen en las naturalezas, de orden vegetal o de orden animal, desaparecerán con tal que el hombre se aplique al principio de buena voluntad, desarrolle el corazón y cumpla la tarea que tiene encomendada en la naturaleza del cuarto reino, el reino humano. Es una responsabilidad, ¿verdad? Si somos impersonales, sí, pero si al enfocar nuestra mente lo atraemos, no. Por eso decía, hay que entrenarse en un sentido de que la persona debe estar atento al proceso, pero sentirse al propio tiempo parte del proceso. Exacto. Si una persona que queremos ha fallecido, más vale que no pensemos, porque entonces toda nuestra mente estará cargada del mecanismo de la tradición, que hace que lo hemos perdido para siempre. ¿No es verdad? Estas cosas deben ser olvidadas completamente, cuando menos desde un ángulo de vista racional. Tiene que desaparecer el pánico a la muerte. La muerte es el principio de una nueva vida, más abundante. Hay que empezar a partir de este punto. El peligro está solamente en no quedar detenido en este punto. Y si tanto queremos a las personas que fallecen, a nuestros deudos, hermanos, personas queridas, dejemos que recopilen en paz. Irá más rápido. Se creará aquel campo magnético que solamente dura 3 días, el cual que sé cuando Cristo descendió a los infiernos 3 días, estuvo con todos los muertos, se refiere precisamente en este momento crucial que hay aquí de 3 días, que el hombre puede eternizar en su loca manía de querer penetrar aquí en este punto, esta hoja de la aguja, con todo cuanto ha adquirido a través del tiempo, con todas sus posesiones. Y cuántos fantasmas no corren por aquí, que son aquellos que no pueden penetrar, porque están atados a todo cuanto dejaron aquí. Y como nosotros contribuimos a este malestar, estamos cargando el ambiente de aquello que técnica y esotéricamente llamamos cascarones. Y el mundo está lleno de cascarones. Y una de las facultades que tienen aquellos que trabajan con Caronte, el símbolo del demonio, que es un ángel, es destruir los cascarones. Y es el trabajo de los esoteristas en nuestra era, destruir los cascarones, no crear cascarones. Naturalmente no voy a decir nada peyorativo contra toda clase de mediunidad, o contra todas las personas que están practicando la mediunidad, pero sí les advierto del peligro de que están reteniendo aquí por la invocación a personas que pueden estar ya en el plano astral y en el de la carne inclusive, y mantienen por el amor que dicen
no es más que una sensibilidad tonta. No hay sensibilidad ni sentimiento. Están atrayendo a su poder reactivo por el egoísmo personal la liberación de una persona, lo cual es atentar contra las leyes de la naturaleza. Paco. Antes se ha mencionado pues, el libre albedrío. Entonces yo pregunto, ¿el libre albedrío es relativo o es absoluto? Basándome pues, en tener instrumentos para meditar y llegar a considerar pues, que existe el libre albedrío donde está emergiendo a una influencia de leyes cósmicas, en realidad este libre albedrío para mí no se puede producir a El libre albedrío es muy relativo. La persona solamente tiene libre albedrío cuando está aquí dentro, cuando está en la encarnación. Una vez ha pasado la encarnación, ya está en el de Bacán, no está sujeto a la gravitación del yo, ha perdido por completo el libre albedrío. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Precisamente porque el átomo permanente físico está puro y limpio, no tiene sedimentos de recuerdos. El átomo permanente astral, asimismo, está equilibrado armoniosamente, flexible, no contiene ningún deseo. Y el átomo permanente mental ha dejado de registrar imágenes y pensamientos. ¿Dónde está el libre albedrío? Cuando no existe recuerdo, ¿dónde está el libre albedrío? Ha desaparecido prácticamente, ¿verdad? Solamente existe recuerdo cuando hay libre albedrío. Cuando el hombre está sujeto a la ley cósmica, ha dejado prácticamente de pensar en sí como entidad separada. Entonces la propia realidad del ser superior todo lo oculto. ¿Y para qué quiere entonces el libre albedrío si está bajo la influencia de la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta del proceso? Pues bien, el proceso de recordar, si se hace técnicamente, siguiendo un impulso realmente espiritual y esotérico, no debe dejar ninguna huella en la mente, salvo mientras la persona tiene algo que saldar con la naturaleza y se ve obligado a reencarnar cíclicamente, se ve obligado a recordar, porque el recuerdo es la conciencia. No podemos concebir una conciencia sin una perpetuación de recuerdos a través del tiempo. Entonces, hay una identidad de principios entre el recuerdo, la conciencia y el yo y el libre albedrío. Y cuando el libre albedrío, el yo, el recuerdo y la expresión han desaparecido, ¿para qué se quiere el libre albedrío? Estamos en la voluntad suprema. Somos realmente entonces. No hay ninguna separación entre el espíritu y nosotros en el plano físico. Es lo mismo. Ha desaparecido el intermediario, han desaparecido los átomos permanentes, ha desaparecido el recuerdo personal. Pero al propio tiempo estamos navegando por los grandes océanos incalculables, insondables, indescriptibles de la memoria cósmica. De Dios mismo. Somos el recuerdo de Dios, que es lo que hacen los maestros, son la expresión de la divinidad, son el recuerdo constante de la divinidad que está expresando la divinidad. Y el proceso empieza aquí y ahora. Llegamos siempre a esta gran verdad. Aquí y ahora. Un aquí y ahora que se perpetúa constantemente en cada uno de los pensamientos y actitudes. Es la gloria de la liberación. El día que nos demos cuenta de que realmente el yo liberado está en nosotros y que el deseo de perpetuación, el deseo de ser algo en el tiempo, el deseo de crecer espiritualmente es una agañaza del yo inferior para perpetuarse en el tiempo, entonces sobrevendrá por ley el misterio de la iniciación o sustitución de la liberación. El hombre será más allá de la mente, pensará más allá de la mente, sentirá más allá del corazón, vivirá más allá del mundo de las palabras, es ficticio. Y si habla, siempre su palabra será sabia, será un exponente crítico de lo que es la ley.
No, yo no quería decir gran cosa, no sé qué más. Perdón. Fracaso de los hombres. Un Dios no puede fracasar. Es decir, que estamos de acuerdo en las leyes que rigen la vida en todas sus dimensionalidades. Y para el mismo logo se está rigiendo el mismo proceso. El hombre está siguiendo un proceso universal, pero el logo solar, al cual se refiere, está siguiendo un problema cósmico. No es el mismo caso, porque según se nos dice esotéricamente, nuestro logo solar es solamente el cuerpo físico, dense cuenta, de una entidad cósmica que se manifiesta a través de 7 sistemas solares. Por lo tanto, estamos hablando de un plano físico, y aún dentro del plano físico cósmico, que es nuestro sistema solar, existe el estado de Samadhi, existe la iniciación, existe la purificación, existe el sistema de redención angélica, existe una serie de pormenores que nos hablan de la grandeza de este cuerpo físico cósmico. No hay un fracaso. Se puede hablar de un fracaso jerárquico, pues sí. Por ejemplo, que Cristo se dice que fracasó porque vino y lo crucificaron. Él realmente sí fracasó. Cristo fracasó, la humanidad que no lo admitió. El proceso está aquí. Él venía con el propósito definido de establecer en la tierra los principios del chakra cardíaco, del amor, siendo una expresión directa del Logos Solar, que es el segundo rayo, el rayo de amor y de sabiduría. Entonces predicó al mundo, estuvo trabajando, pues lo sabe bien, con los esenios, estuvo preparando todo su mensaje, y cuando el gran ser, el enviado celeste, Cristo, descendió a través del misterio de Jordán, entonces se produce aquello que llamamos realmente la solución del problema temporal de Cristo, porque alguien le ofreció su vehículo temporal para que lo manifestara. Entonces Jesús y Cristo se unificaron, Jesús preparando el tabernáculo y Cristo llevando el verbo, se unificaron, y durante 3 años se dio un mensaje. El mensaje de Cristo durante 3 años no fue un fracaso de Cristo, fue la humanidad que no aceptó aquel mensaje de amor, y por eso fue crucificado. De ahí que la garantía del éxito de parte de la jerarquía viene por los discípulos mundiales. No fracasó el Cristo como dato, digamos, esotérico, como dato cósmico. Fracasó el cúmulo de iniciados que rodeaban a Cristo. Ellos fracasaron. Y ahí que hay que ver a todos aquellos que sienten dentro de sí al ver la llama del discipulado, que procuren no fracasar en tiempo y espacio, para que no fracase Cristo. Porque Cristo es la representación humana, no lo olviden ustedes. Cuando el paso de la vida a la muerte es de súbito, o sea, es por accidente, todo este proceso, ¿cómo es posible? ¿Es el mismo? Es muy rápido. Muy rápido, pero el mismo. La misma. Porque la persona, cuando se siente en necesidad, sea un accidente, ustedes saben con qué rapidez registran los datos permanentes toda la vida filmada de la persona. Queda registrado. Lo que pasa es que queda un cierto tiempo porque ha sido algo que no es natural. Por lo tanto, hay un proceso de descompresión de toda la actividad psíquica que rodea al alma que ha perecido por causa de un accidente. Entonces, siendo el mismo el proceso, hay ciertas variantes.
no podemos hablar de karma a la persona que se suicida. Un suicida pasará mucho tiempo aquí, porque tiene que saldar una ley con la naturaleza y tendrá que volver a empezar. Por lo tanto, hay que matizar siempre. Y estoy hablando de una cosa que es universal, que es para todos. Hay casos particulares y, como ustedes saben, no hay ninguna excepción sin una regla, o una regla sin ninguna excepción. Hay siempre algo que contradice aquello que es general para todos, o que aparentemente es distinto. El proceso de una persona que muere en accidente es que puede continuar mucho tiempo aquí sintiendo las influencias astrales y manifestándose a través del cuerpo etérico sin poder pasar a otro lado. Está haciendo tic-tac, 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 pero no acaba de pasar, porque ha contradecido las leyes. Aquí hablamos de ir de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La persona que las contradice por algo, o para alguien, este tendrá que pasar mucho tiempo aquí. Sí, vamos. No, pero tiene en el corazón el átomo permanente. Porque lo primero que empieza a dar vida al cuerpo es el corazón. Y en el corazón, en cierto lugar remoto del corazón, hay el átomo permanente que empieza a suministrar la energía. Al principio solamente lleva la energía de la mónada que da la vida. Y el movimiento de la vida es el tic-tac, tic-tac, del corazón del sol. Está reproduciendo a escala humana lo que es el cosmos. Por lo tanto, el proceso siempre es idéntico. Y el proceso que va, por ejemplo, de la persona que nace hasta que va creando sus organismos de trabajo o sus expresiones, se deja en manos de ciertas actividades que no toca considerarlos hoy, pero son energías individualizadas. Técnicamente puede describirse como devas, pero hablaremos en otra ocasión de esto porque es muy largo, porque es algo que es muy complejo, pero todo está dentro de la ley. Importancia del asunto de la muerte considerado esotéricamente es solamente uno: que no vivimos realmente integrados. Al no vivir íntegramente la vida, tenemos temor a la muerte. La persona que ama mucho la vida no tiene temor a la muerte, no tiene tiempo de pensar en la muerte. La persona que tiene un peso en el corazón por algo, tendrá temor a la muerte. Pues bien, recordar constantemente lo que acabamos de decir acerca de los átomos permanentes es el principio de una nueva vida. Estamos empezando a ser de nuevo, pero con toda la experiencia de un razonamiento claro y profundo de los hechos. Y estamos tratando de hacer perfectamente y conscientemente aquello que la naturaleza realiza de acuerdo con la ley. Y cuando existe el proceso de la iniciación, cuando existe esta aceleración de la actividad que lleva a la vida espiritual, es porque hay un sistema en nuestro planeta que permite que la persona que de veras quiere integrarse en valores absolutos pueda realizarlo. Y a esto lo llamamos el camino iniciático. Y a partir de aquí existe el contacto de los aspirantes, los discípulos, los maestros, los iniciados superiores y los grandes logos. Es la misma escalera, la eterna escalera de Jacob. Tiempo en reposo o en inquietud, el que se muere por un accidente o el que lo hace voluntariamente. No. Sí. Según lo que he entendido, la persona que muere por accidente continúa viviendo el tiempo en ese momento del accidente hasta que le acaba el momento de desencarnar. Uno de que se suicida tiene que esperar muchísimo más tiempo a que le den la oportunidad de nacer. ¿Es así? Así es exactamente.
Sí, sí. No es una aclaración porque se va para todos, ¿verdad? No es lo mismo, ya decíamos que no es lo mismo un accidente que un suicidio. Y sabe Dios que nos estamos suicidando mortalmente todos, un poquito cada día. A través del pensar erróneamente, a través de los grandes impactos psíquicos en nuestro cuerpo plexo solar, a través de nuestras relaciones sociales y a través de todo cuanto ustedes saben. Estamos muriendo un poco, pero suicidándonos, ¿eh? Llega un momento que se pierde el ritmo de vida. Yo os pregunto, si tenemos que llegar o llegamos a esa situación, ¿podemos conscientemente, con la situación encarnados, renunciar por propia voluntad a morir a morir? ¿Están encarnados? Sí, pero es muy difícil. Sí se puede lograr, pero es muy difícil. Solamente está en manos de los verdaderos discípulos que depositan toda su fe en un maestro. Entonces dejan que el maestro obre por ellos. No es que el maestro quiera que dejen su voluntad, sino que es un requisito para liberarse del libre albedrío el que la persona muera un poco cada día. Y si claro, si morimos un poco cada día, dejamos de registrar hechos porque estamos en otra etapa superior, realmente estamos perdiendo, estamos desgastando el libre albedrío. Es decir, ¿qué hay que entender por libre albedrío? Es la capacidad que tiene el individuo de elegir libremente entre unas situaciones. Pero no está sujeto al error en su elección. Ahora bien, ¿qué pasará si el hombre renuncia voluntariamente, si es posible, a su libre albedrío? Entonces hay una ley que hace que su trama penetre rápidamente o de manera instantánea en la mente de la persona que renuncia a esto que tanto mundo quiere, que es el libre albedrío, y lo deja completamente en blanco. Es como las palabras proféticas o las palabras místicas de hágase, Señor, tu voluntad. Naturalmente, no vivimos en este plan, sino que decimos, voy a hacer mi voluntad, y si queda un poco de voluntad para Dios, lo dejaremos un poco también, para que esté contento, ¿eh? No tiene persona que tiene velas de los santos, porque si uno fracasa, que tenga el otro. No se trata de esto. Se trata simplemente que la persona íntegramente puede renunciar. Renunciar a algo que realmente le compete directamente. Estamos hablando en un terreno social. Y decimos, es que si yo pierdo el libre albedrío me sentí automáticamente desarmado. Y es como aquellas personas que sin pistola no pueden ir por la calle. Se sienten, pues falta algo. ¿Se dan cuenta? El libre albedrío viene a ser la pistola, del yo. Cuando deja la pistola en su funda, en su casa, entonces va por la vida más desahogadamente, no tiene miedo. Solamente tiene miedo la persona que tiene libre albedrío. Y ahí está, un toque de atención. Cuando sentimos miedo, no sabemos por qué sentimos miedo. Y estamos armados con una pistola. Y la pistola es el yo. Este yo inferior que debe desaparecer un día. Soy yo, es entusiasmado esto, ¿eh? Es un arma, es verdad, es un arma. A ver, un momento. No, es igual. No tengo nada. Nada más quería decir que si el miedo al temor no es el guardián del umbral, también. Sí, tanto. Cuando el candidato a la iniciación se sitúa ante el umbral, siempre lo he dicho y lo repetiré siempre, hay dos entidades. Una es el guardián del umbral, el otro es el ángel de la presencia. Uno encarna el mal y el otro encarna el bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos libre albedrío, nos podemos equivocar. Y digamos, este más majo, porque el demonio se viste de galas también. Y no sabemos quién es el ángel del guardián, no sabemos quién es el ángel de la presencia. Entonces, para presentarse y hacer una buena elección ante el umbral, ante la gran puerta, habrá que perder lentamente el libre albedrío. Cuando estemos delante de la puerta iniciática, diremos, fuera tú, y no nos equivocaremos, porque lo que hace equivocar a todas las personas es el libre albedrío. Esto me gusta o esto no me gusta.
Está siempre en el campo, digamos, de la polaridad, Cuando está cansado de aquí voy al otro lado, o va saltando como la ardilla de un árbol al otro, y así va la vida. No, yo quería decir que Entonces se cansa de decir, ¿no? sí, para la integridad del ser en esta nueva era, que parece que tendría que haber una técnica para enseñarnos ya también a la muerte, a liberarnos un poco cada día, ¿verdad? ¿No es casi esto precisamente el desapego? Sí. Ya un principio Sí, en sí, general, en exacto. todos sentidos, el Exacto, desapego. exacto, sí. El desapego es básico. Por eso. Tense cuenta que cuando hablamos del yo, hablamos de apego siempre. Es que el yo sin apego no puede subsistir. Cuando no hay apego, el yo, ¿dónde está el yo? Fíjense bien, ustedes pueden experimentarlo ustedes mismos. Cuando están absortos en algo que les invade la atención, ¿dónde está el yo? Ha desaparecido el yo. No están eligiendo, están escuchando, están oyendo, están viviendo, pero no están matizando. Esta es la situación que hay que analizar críticamente. Hay que vivir este momento sin matizarlo. ¿Es posible esto? Es posible que escuchemos con toda atención y al propio tiempo no nos escuchemos a nosotros mismos, que creamos una resistencia al interlocutor. Hay que tratar de hacerlo, ¿verdad? Es muy difícil. En relación al discípulo, o sea, la persona va pasando por la rueda de nacimientos y muertos para conseguir subir las iniciaciones y conseguir la quinta de la liberación. Entonces yo me pregunto, la relación que existe entre los logos planetarios y el hombre es muy diferente, porque el hombre necesita dividir muchas veces para conseguir la liberación, mientras el logo planetario puede conseguir esta quinta iniciación que parece solo en una encarnación. Sí, pero este logo tendrá que morir y nacer muchas veces también en su plano cósmico. Es la ley. Es decir, que cuando contemplamos un firmamento estrellado, contemplamos las constelaciones, contemplamos las estrellas y los planetas que nos circundan, estamos viendo una manifestación, y toda manifestación es kármica. Ha tenido que haber un proceso de encarnación para que veamos un mundo en el espacio, y todo el mundo tiene esta expresividad que es una particularidad de su logos planetario. Este logos planetario es básico. Esta cosa básica de encarnación, esta ley, es la ley porque incluso los logos, los dioses se manifiestan a través de la misma ley, acatan la ley. Y cuando se encuentran los iniciados nos dicen, hola, ¿qué tal? Dicen, tal es la ley. Y cuando el maestro se comunica con sus discípulos, yo os doy la paz. Porque no hay albedrío. Porque si hay albedrío, la paz para mí y tú, que es un poquito para ti, pero ya verás, y es lo que pasa a todos. Queremos más para nosotros que para los demás. En la comida y en todos, miramos siempre el reojo, el plato del otro está más lleno que el nuestro. Eso lo hacemos todos, eso lo saben. Bien, pues entonces, empezando por aquí, está todo el proceso de la vida manifestada. Como nuestro albedrío dice, si no hubiese el albedrío, ¿cómo le daríamos cuenta si un plato está más lleno que el otro? O si a mi mamá quiere más de mi hermanito que a mí. Estamos siempre diciendo, estamos mirando siempre, pero siempre concentrados en nosotros mismos. Y decimos, quiere más, o le da un poco más de comida, quiere más de él. Y siempre está dentro de un campo de situaciones conflictivas, pues le albedrío. Por la capacidad de elegir las situaciones, por la capacidad de pensar, por la capacidad de sentir. Cuando el hombre sea la facultad de pensar, la facultad de sentir, la facultad de hablar, habrá otro mundo. No es el nuestro, ¿verdad? Tenemos necesidad de tener facultades. Pero facultades, digamos, de acuerdo con el nivel psicológico que hemos creado. Y naturalmente, viéndonos a nosotros mismos, tenemos un fiel reflejo de lo que es la sociedad. Y queremos que la sociedad cambie, sin que fundamentalmente cambiemos nosotros. Así que hablamos de paz, hablamos de todo lo que ustedes quieran, y se hacen manifestaciones en favor de esto o del otro. Pero en el corazón, ¿qué hay? Hay un pulso de masa. Dense cuenta. ¿Quién será capaz de segregarse en un sentido total? En un sentido de perder el albedrío de las cosas y quedarte en el albedrío de Dios,
que la voluntad pura del individuo. Es difícil, ¿verdad? Lo difícil es lo que hay que atacar precisamente, porque las cosas fáciles son para las personas que no tienen gran importancia espiritual. La persona que sea espiritual y quiera demostrarlo tendrá que atacar la línea de máxima resistencia, no la línea de mínima resistencia. Tendrá que atacar los cimientos del yo, sin buscar sus frutos apetecibles ni resultados espectaculares. Tendrá que vivir de acuerdo con la ley. Y cuando encuentre autoridad, tal vez a ella, nos hemos reconocido, hermano, como hacemos más suaves. ¿Verdad? Es algo así. Cada cual tiene su propia característica, cada cual es un propio caso, cada cual es su propio ser. Pero a menos que se libere la persona de su afán competitivo y el afán de los valores circunstanciales, o de la ética de las costumbres, o del amparo de la tradición, o estas cosas que nos han enseñado ciertas escuelas esotéricas, no demos un paso por nosotros mismos. Ya llega el momento en la quinta subraza de la raza aria que nosotros empecemos a pensar, actuar, sentir y hablar por nosotros mismos, que estemos por encima de las cosas. A ver si es posible un día que desaparezca de los átomos permanentes este sentido de acumulación de recuerdos, que de acumulación de valores, cuando desde el punto central, desde este yo que actúa a través de los átomos permanentes, ha dejado prácticamente de adherirse o de apegarse, automáticamente empieza un proceso de restitución. La restitución con la cual terminaremos esta conversación es la base de la nueva sociedad. Hasta ahora hemos estado acumulando, ahora hay que ir restituyendo la vida aquello que nos molesta. Y lo más querido para nosotros es el hilo de Dios, el yo. Cuando renunciemos al yo, veremos que no se aniquila el yo, sino que el yo renace más allá por encima de las concepciones humanas, en un plan de organización cósmica. También decía eso.